Odio y amor, capítulo 1 de Bárbara Cartland, 1814. Marisa colocó los huevos que había cocinado Hannah sobre la mesa del pequeño comedor. Miró el reloj y deseó que Letty no se retrasara. A su hermana le gustaba leer hasta altas horas de la noche. Por lo tanto, solía desayunar tarde, lo que a ella le molestaba, porque los huevos escaseaban y si estaban fríos, cuando Letty bajaba, ni siquiera los probaba. Pero esa mañana sus temores resultaron infundados, pues escuchó el sonido de pisadas. La puerta se abrió y Letty entró apresuradamente en la habitación. «Buenos días, querida», le dijo a su hermana. «Tengo un hambre atroz». «Las gallinas se portaron bien hoy, así que tenemos huevos. Me alegro». Letty se sentó a la mesa con la espalda hacia la ventana y, como la luz del sol formaba un halo alrededor de su cabeza, Marisa pensó que nadie podría ser más hermosa que su hermana, y que era una lástima que ninguna persona de importancia la viera. Le parecía que Letty, cuyo nombre completo era Letis, se ponía más bella y atractiva cada día, y que si su madre viviera y aún residieran en el castillo, recibirían infinidad de invitaciones para bailes, recepciones y fiestas. Pero ahora nadie se ocupaba de las dos jovencitas, sin importar que vivieran en una pequeña casa en la inmensa propiedad que una vez había sido suya. Pasaban días y hasta semanas sin que vieran a nadie más que a Hannah y a la gente de la villa. Pero no valía la pena lamentarse por el pasado, pensó Marisa. Lo que debían hacer era tratar de obtener lo máximo del presente. Letty se comió los huevos y después comentó excitada. «¿Qué crees, Marisa? Ayer llegaron al castillo más vagones de carga y pude observar que sacaban mobiliario y lo que me parecieron pinturas en cajas de madera». Marisa apretó los labios durante un momento. Después dijo: «Ya te he dicho, Letty, que no debemos espiar. No tenemos nada que ver con el castillo». «Lo sé, pero de todas maneras es emocionante. ¿Crees que el conde venga?» Se produjo una pausa antes que Marisa respondiera. Le dijeron a Hannah que llegó anoche. Letty lanzó una exclamación. «No lo creo. ¡Qué emoción! Tal vez ofrezca fiestas, y aunque no nos invitarán, al menos podremos ver la llegada de sus invitados». «No deseo tener nada que ver con el conde de Stanbrook». El tono de su voz hizo que Letty le dirigiera una aguda mirada. «Comprendo lo que sientes, querida, y yo siento lo mismo. Es un ser odioso, horrible, y si alguna vez lo conocemos, así se lo diremos. Pero al mismo tiempo, cualquier cosa fuera de lo normal que suceda aquí produce emoción». Como estaba en lo cierto, Marisa no pudo responder. Se limitó a esparcir sobre su pan con mantequilla un poco de la mermelada de manzana que ella y Hannah habían preparado el otoño anterior, con fruta de su propio jardín. Y mientras lo hacía, pensó en que los árboles del castillo deberían estar cargados de fruta que nadie cortaba y que permanecerían madurándose hasta que se arruinara. Entonces pensó en el castillo, ahora cerrado y descuidado. Como cada vez que lo miraba, recordó que era como un amargo monumento a lo tonto que había sido su padre, y sintió ganas de llorar. Letty interrumpió sus pensamientos comentando, en tono pensativo: «Me pregunto cómo será». «¿Quién?» «El conde, por supuesto. Debido a lo que le sucedió a papá, siempre hemos pensado en él como en un ogro, un monstruo que nos robó la felicidad y, por lo tanto, nos alejamos de él con horror». Hablaba con tal dramatismo que Marisa no pudo evitar la risa. «No creo que nadie pueda ser tan malo, pero al mismo tiempo me es imposible no odiarlo». «Por supuesto que es detestable», coincidió Letty. «Aunque supongo que no hizo trampa en el juego que sostuvo con papá, a pesar de que a nosotros nos gustaría pensar que sí la hizo. Estoy segura de que no haría tal cosa. Es un caballero y un buen deportista, Letty. Además», se detuvo. «Sigue. No vale la pena hablar de eso. Lo que ya está hecho no puede remediarse». Letty apoyó los brazos sobre la mesa y dejó caer su linda cabeza en ellos. «Supongo que yo era demasiado pequeña entonces para comprender con exactitud lo que sucedió, pero no puedo evitar el hecho de pensar que fue una tontería que papá intentara pagar sus deudas a través del juego». «¿Qué otra cosa podía hacer?», preguntó Marisa. «En realidad, mamá opinó lo mismo que tú, pero era ya demasiado tarde para detenerlo». Letty sonrió. «Papá era impulsivo y yo también lo soy. Tú te pareces más a mamá».
Ojalá fuera así. Me sentiría muy orgullosa si solo me pareciera un poco a ella. Eres muy parecida a ella, insistió Letty. La gente de la villa no cesa de decir, la señorita Marisa es como su madre. Que Dios tenga en su gloria, y quien era una de las damas más adorables que jamás hayan existido en la tierra. Marisa sonrió ante la graciosa imitación de Letty, del tono de voz y gestos de los pueblerinos. Después de un breve silencio, Letty preguntó, «Si el conde nos invitara a una fiesta, ¿irías?» «Por supuesto que no», se apresuró a contestar Marisa. «No deseo nada que ver con él. No olvides que por su culpa, el pobre de Anthony tiene que trabajar para el granjero Dawson, lo que detesta. Al menos gana un poco de dinero. Anoche no dormí porque pensaba en qué forma tú y yo podríamos ganar algo. Debe haber alguna cosa que seamos capaces de hacer, Marisa». «Yo lo he pensado sin cesar, pero pese a la buena educación que mamá insistió en que recibiéramos. Es una gran humillación pensar que a menos que freguemos pisos u ordeñemos vacas, no tenemos ninguna oportunidad de ganar un solo centavo». Después añadió con un tono de voz diferente, «Y ya que hablamos de ordeñar, hoy te toca ir a recoger la leche. Encontrarás el dinero en el cajón de la cocina». Letty lanzó un suspiro. «Esto significa que tendré que escuchar las quejas de la señora Johnson sobre que la guerra se ha llevado a los hombres más fuertes y capaces y que ya no existe nadie que la ayude. Yo también las he escuchado. Me dan pena los Johnson. Ya son muy viejos para atender solos esa granja tan grande. Entretanto, sus 2 hijos luchan contra Napoleón. Pero dile a la señora Johnson que Hannah necesita la leche para el almuerzo. Así no te entretendrá». En ese momento entró Hannah en la habitación. «Aquí hay una carta para usted, señorita Marisa», dijo. «Deben haberla tirado por debajo de la puerta anoche, o muy temprano esta mañana. Acabo de encontrarla». «¿Una carta?» Hannah se la extendió y entonces notó el nombre del destinatario. «Veo que está dirigida a su madre, ya que dice Lady Rockburn, pero no trae dirección. Me pregunto de quién será. Sin duda se trata de algún extraño, ya que no sabe que mamá murió hace ya 1 año». Su voz se quebró porque aún le resultaba doloroso mencionarla, pues la extrañaba mucho. «Bueno, espero que no sea otra cuenta», comentó Hannah. «Ya tenemos muchas atrasadas». «¿Debemos mucho?», preguntó Marisa, preocupada. «Lo suficiente como para empezar a preocuparnos», contestó Hannah. «Y ya le dije al amo Anthony que tendrá que darme más dinero. Parece que cree que nos alimentamos de aire». Al terminar de hablar, recogió los platos de la mesa y salió de la habitación. Letty rió. «Anthony se queja sin cesar de que Hannah le quita hasta el último centavo que gana. El viernes me decía que si tenía que mantener a una mujer, prefería que fuera mucho más joven y atractiva». «Letty», exclamó Marisa asombrada, «¿cómo puedes decir eso?». Letty iba a responderle, pero cambió de opinión. Se limitó a observar a su hermana, que abría la carta con gesto de temor. Extendió la delgada hoja de papel blanco, la miró por un momento y después lanzó una exclamación de horror. «¿Qué es? ¿Qué dice?», preguntó Letty. «No puedo creerlo», tartamudeó Marisa. Su hermana se dio cuenta de que temblaba. «Debe haber algún error», agregó. Sin decir nada, Marisa pasó la carta a Letty, que la leyó con voz alta. «Señora, por órdenes del conde de Stanbrook, dueño de la propiedad del Castillo Rock, he sido comisionado para recoger las rentas de sus inquilinos. Se me ha notificado que durante 2 años y medio ha ocupado usted la casa donde reside en la actualidad, conocida como Casa Dovecote, sin que el conde reciba ninguna renta de ella. Se estima que una cantidad justa por la casa, el jardín y 2 de esas sería de 100 libras al año. Por lo tanto, agradecería que hiciera los arreglos necesarios para que se entreguen 250 libras a las oficinas de esta administración a la mayor brevedad posible. Quedo de usted, señora, como su más humilde y respetuoso servidor, Emmanuel Robertson». Cuando Letty terminó, miró la carta igual que Marisa, como si le resultara imposible creer en lo que leía. Miró a su hermana con un gesto de preocupación. «250 libras», exclamó. «¿Cómo vamos a conseguir esa enorme suma?». «Es imposible, como sabes bien». «Oh, Letty, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Pensé que papá había arreglado que viviéramos aquí gratis».
Y yo creía que la casa era nuestra, comentó Letty. Jamás pensé que nos echarían de aquí como limosneros. Marisa no contestó. Se cubrió los ojos con las manos. La casa Dovecot significaba para ellos el único refugio cuando todo lo demás se había perdido. Cuando su padre volvió de Londres para decirles que había perdido el castillo y la propiedad que había pertenecido a la familia Rockburn por más de 300 años, al principio les pareció imposible comprender lo que eso significaba. Pero tuvieron que enfrentarse al hecho de que, si antes eran pobres, ahora estaban en la ruina total. Sir Richard Rodburn, varón, siempre se había sentido sumamente orgulloso de su herencia, de su antiguo castillo y de sus antepasados, que se remontaban al reinado de Enrique VIII. Uno de sus principales hombres de Estado había obtenido el título de barón y, de ahí en adelante, todo jefe de familia había dejado como herencia el título y el castillo a su hijo mayor. Sin embargo, a pesar de que en los últimos años habían empobrecido, continuaban siendo muy orgullosos. Como era apuesto y alegre y gozaba de la vida, era comprensible que Sir Richard viviera por encima de sus posibilidades. Cuando se casó por amor con la hermosa hija de un noble vecino, sus familiares habían movido la cabeza con desaprobación. Comentaron que la única oportunidad que tenía Sir Richard de salvar el castillo era buscar como esposa a una rica heredera. Pero él había cumplido con su voluntad, como siempre, y era tan feliz con su esposa que casi no asistían a Londres y le satisfacía totalmente la vida en el campo. Allí cabalgaban en finos corceles. Sir Richard salía a cazar en sus vastas tierras y recibía a un nutrido grupo de amigos sin inquietarse por el costo de su pródiga hospitalidad. Solo cuando los acreedores comenzaron a presionarlo, Sir Richard comprendió que debía hacer algo y, como dijo Letty, se dejó llevar por un impulso y se dirigió a Londres, decidido a hacer fortuna en las mesas de juego. En el pasado siempre había sido un jugador muy afortunado, pero para su desgracia, en esa ocasión se enfrentó al conde de Stanbrook. Debido a sus continuos éxitos en los hipódromos, el conde era muy conocido en todo el país. También pertenecía al círculo de amigos íntimos y confidentes del príncipe de Gales, que hacía poco se había convertido en príncipe regente, y a quien algunos, como burla, apodaban el príncipe del placer. Marisa y Anthony, como hijos mayores, escucharon a su padre hablar mucho del conde con su madre, en tanto que Letty era muy pequeña y no comprendía. Veo que Stanbrook ganó 2000 guineas en Newmarket, comentó un día leyendo el periódico durante el desayuno. Es un hombre de tanta suerte que hasta parece extraño. La semana pasada alguien decía que había vendido su alma al diablo. Lady Rockburn protestó enseguida. Eso es demasiado cruel para que se diga de nadie, querido. No me consta que sea mentira. Observa solo qué suerte tiene. Gana todas las carreras. Tiene a la mitad de las bellezas de Londres revoloteando a su alrededor, como mariposas ante una llama. Posee los caballos más finos y las más grandes propiedades del país y, por supuesto, están bajo su protección las cortesanas más hermosas que uno pueda imaginar. Oh, Richard, no digas eso frente a los niños, lo recriminó Lady Rockburn. Olvidas, mamá, intervino Anthony, que Marisa y yo somos bastante grandes y, si ella no sabe lo que es una cortesana, yo sí, y papá tiene razón. Vi a Stanbrook con una de ellas el otro día. Era la criatura más hermosa que puedas imaginarte, y refulgía de diamantes como un árbol de Navidad. No quiero oír hablar de esas mujeres. Ni Marisa ni Letty deben saber siquiera que existen, lo amonestó su madre. No es probable que entren en contacto con ninguna de ellas, respondió Anthony. Ni yo tampoco, ya que mis bolsillos están muy vacíos. Me alegro por ello, contestó su madre. Se levantó de la mesa y se llevó a las niñas. Escandalizaste a mamá, comentó Anthony a su padre. Lo sé, y debo disculparme. Lo que pasa es que Stanbrook me saca de quicio y hablé sin pensar. Supongo que todos estamos un tanto celosos de él. Oí decir en Londres que es el mejor tirador y que, cuando se bate a duelo, hiere justo donde desea y dispara con tal rapidez que su oponente no tiene ninguna oportunidad. No deseo batirme a duelo con nadie, observó Sir Richard, pero a la vez soy humano y espero que Stanbrook tenga algún talón de Aquiles. No pierdas tu tiempo en buscarlo, papá, rió Anthony. Si lo tuviera, así como corazón,
ya alguna mujer lo hubiera descubierto. Se rumora que jamás se ha enamorado y que descarta a las mujeres tan pronto como lo aburren, con la misma facilidad con que los demás hombres desechan un par de guantes rotos. Ya me harté de hablar de él, dijo Sir Richard al ponerse de pie. Vamos a ver el nuevo caballo que compré ayer. Fue caro, pero creo que lo que pagué por él vale la pena. Por desgracia, caro o barato, el caballo no se había pagado aún, así como muchos otros más. También había faetones, muebles, pinturas y otros objetos que habían agradado a Sir Richard y que fueron enviados al castillo a crédito. Cuando tuvo que enfrentarse a la realidad, le asombró lo mucho que debía. ¿Cómo pude ser tan despilfarrador?, preguntó a su esposa. Nada ha sido muy costoso, comentó con tristeza Lady Rockburn. Lo que pasa es que cuando lo sumas todo, resulta una cantidad astronómica. Se le oía tan infeliz que Sir Richard la abrazó. No debí preocuparte. Encontraré la forma de pagar mis deudas, aunque Dios sabe que por el momento no se me ocurre cómo. Tal vez podríamos vender algo, sugirió Lady Rockburn. Si piensas en las pinturas o en cualquier cosa que esté en el castillo, la respuesta es no, indicó su esposo con firmeza. Por muchas estrecheces que sufriera mi padre, lo conservó intacto para mí e intentaré hacer lo mismo para Anthony. Pero, querido, lo único que poseemos son el castillo y la propiedad. Lo sé, pero ya encontraré la forma. No te desesperes. Lady Rockburn se había inquietado, pero sabía que su esposo no le permitiría intervenir, por lo que cuando Sir Richard anunció que se iba a Londres, no protestó. Al partir le pidió con insistencia: «Reza por mí, querida, para que vuelva a ti con la cabeza en alto, y sin más temores de que aparezca un acreedor cada vez que llamen a la puerta». «Oh, Richard, ¿qué vas a hacer?», preguntó su esposa. «Fortuna, preciosa mía. Cuando vuelva te traeré el vestido más hermoso que encuentre en Londres. Y si fracasas, jamás fracaso», alardeó Sir Richard. «Toda mi vida he sido afortunado, pero nunca tanto como cuando accediste a casarte conmigo. Te amo, cariño, y deseo conservarte con las comodidades a que estás acostumbrada». La besó y partió, apuesto y alegre. Marisa movió la mano en señal de despedida y, cuando el faetón tirado por 4 caballos desapareció en el camino, se percató de que su madre lloraba. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó sorprendida. «Tu padre es tan valiente y optimista, pero yo soy una cobarde, Marisa, y tengo miedo de que fracase». Más tarde, Marisa pensó que su madre había presentido lo que el futuro les deparaba. Eso sucedió cuando días más tarde su padre regresó, y parecía muy diferente del hombre alegre que había partido. Representaba más edad de la que tenía, y sus ojos hundidos atemorizaban. No había necesidad de que dijera que no había ganado. Era casi imposible creer que, en una simple baraja, causara tal desastre. Todas las leyes de probabilidades indicaban que Sir Richard debería haber ganado su último juego, en el cual había apostado todo lo que tenía, incluso el castillo y la propiedad, contra la apuesta de 50,000 libras del conde de Stanbrook. Pero como él mismo había dicho, el conde era invencible. La esposa e hijos de Sir Richard permanecieron aturdidos al saber la noticia y ni siquiera hicieron preguntas. Al día siguiente, por órdenes de su padre, comenzaron a mudarse del castillo hacia la casa más pequeña, situada en la propiedad que había estado desocupada durante varios años. Era en sí un ejemplo exquisito de la arquitectura isabelina, con ventanas en forma de diamantes, habitaciones pequeñas con techos de vigas y un jardín pleno de rosas y lavanda. Pero no consistía un consuelo para la pérdida del hogar, que sentían tanto parte de sí, que los desgarraba la idea de tener que separarse de él. Añoraban la torre con vista al mar, el amplio comedor para banquetes y hermosos salones que su abuelo había hecho decorar en un elegante estilo. Se sentían perdidos sin los retratos de sus antepasados colgados en los muros, la mayor parte de los cuales habían sido soldados apuestos, y sus descendientes habían heredado sus atractivas facciones. Anthony se parecía mucho al Rockburn retratado por Van Dyck, y era fácil reconocer los grandes ojos luminosos y la pequeña nariz aristocrática de Marisa en los retratos de sus abuelos y bisabuelos. Letty era tan hermosa que Sir Joshua Reynolds había pintado a su madre. Habría sido el único capaz de capturar esa belleza
que recordaba a las flores que crecían en el jardín del castillo, en especial a las magnolias que brotaban durante el verano. Al principio Lady Rockburn no podía creer que tuvieran que dejarlo todo. Sin duda las pinturas podrían procurarnos una fortuna, sugirió. Perdí el castillo, su contenido y la tierra, señaló su marido con un tono de voz que parecía un sollozo de dolor. Como era muy honorable en todo, solo les permitió llevarse sus pertenencias personales, pero nada de lo que habían heredado. Solo después de la tragedia de la muerte de su padre, que los había sacudido hasta el punto de hacerlos odiar al conde de Stanbrook con tal violencia que deseaban hacerle tanto daño como el que él les había hecho, Anthony se introdujo en el castillo para apropiarse de algunas de las cosas que su padre le había indicado que dejara allí. A Marisa aún le parecía imposible convencerse de que jamás volverían a ver a su padre. Fue durante un día muy caluroso. Sir Richard había bajado a desayunar al pequeño comedor de la casa. Se le veía cabizbajo y huraño, pero como ese era su estado de ánimo habitual desde que saliera del castillo, a nadie le llamó la atención. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.